es hoja de ruta para el éxito. Y tenemos que agradecerle a don Antonio López de Ávila, que es toda una referencia en asuntos digitales, en innovación y en uno de los sectores más castigados a nivel mundial por la pandemia, tanto en América Latina como en España, que es el turismo. Yo conozco a don Antonio López de Ávila desde hace fácilmente 20 años, desde cuando él tiene un currículum que avala el que esté en esta mesa, y él fue, entre otras, entre su larga trayectoria también en Bruselas, fue el director del área académica de innovación en turismo del Instituto de Empresa Business School. Y bueno, yo tuve el privilegio de estudiar con una beca de la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, ese Executive Master. Y desde entonces, pues sigo su carrera. Él ha sido además, no solo ha sido el presidente de Segitur, que es la Sociedad Estatal de Gestión de Innovación en el Turismo, sino que ha contribuido conceptualmente en la práctica, en conceptos como Smart Destination y cómo llevar todas estas herramientas digitales al mundo del turismo. Pero no solo en España. Él ha tenido además una larga experiencia con Segitur en trabajar con algunos de nuestros países hermanos en América Latina. Y bueno, y como es un intraemprendedor es porque cuando yo le conocí en su responsabilidad pública, se tomaba, pues Segitur, pues trabajando, yo he estado y soy testigo en su despacho a más de las 8 de la tarde en Madrid. Y bueno, eso es un intraemprendedor. Bueno, y ahora, desde hace unos meses, ya un año, él ha multiemprendido. Es un emprendedor y hoy viene en nombre de TDDS, que es una empresa especializada en todos los temas de Big Data vinculado al sector de turismo, con algunas soluciones como blockchain y también vinculado a algunos de los objetivos de ODS en el campo de cambio climático. Y sin más, le vamos a dar la palabra y después este evento se tenía que haber realizado físicamente en Málaga y por eso después hablaremos también del Foro Transfiere, con un ejemplo que tendrá lugar en Málaga, Dios mediante, si COVID nos lo permite, 14 y 15 de abril, y hablaremos de una solución de proyecto. Sin más, Antonio, sí que nos gustaría, en estos momentos de COVID, ¿cuál es una solución que les avanzo que ha sido además avalada o certificada o recomendada por la Organización Mundial de Turismo y que es HiCard y que podría facilitarnos mucho la vida a los que quieren viajar, pero también a toda la cadena de valor del sector turístico? Hablamos de reservas hoteleras y de aviones. Sin más, tiene usted la palabra, don Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Y nada, pues saludos a todos desde Madrid. Bueno, es complicado hablar de todo lo que estás comentando, ¿no? Porque realmente sí se ha visto un cambio importante en este año 2020, y lo que estamos viendo del año 21, pues también las tendencias se mantienen. Básicamente, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una aceleración en la transformación digital de las empresas muy importante. Como bien has dicho, pues nuestra empresa TDDS, que es Tourism Data Driven Solutions, es una empresa que surge a raíz de todo el movimiento de los destinos turísticos inteligentes, que venía a ser una digitalización importante de todo el ecosistema turístico en su momento en España y ahora a través de la Organización Mundial del Turismo, pues en todo el mundo. Realmente nosotros nos hemos dado cuenta que el año pasado, cuando empezamos a trabajar en todo el modelo, a principios de año, antes de COVID, ¿no? Estoy hablando de enero, febrero, e incluso finales del año 2019, muchas empresas nos decían, sí, es algo que me interesa, sé que el tema del data driven es por donde va, ¿no? Que son compañías gestionadas con una estrategia en base a datos, ¿no? Se habla de data-driven companies, se habla de data-driven societies, ¿no? Sociedades que de alguna manera se gestionan y la gobernanza se hace también en base a datos, pero lo que ha ocurrido en este año 2020, que hemos pasado ahora, es que ha habido una aceleración importantísima en la toma de decisión de asumir
toda esta transformación digital que mucha gente planteaba para dentro de 2, 3, 4 años como algo inmediato. Hemos visto como muchas pymes, micropymes, grandes compañías, destinos turísticos de toda España nos han llamado para decirnos, oye, necesito tener datos para poder tomar decisiones. Claro, cuando se encuentra uno en una situación en la que la incertidumbre es cada 24 horas, porque puede haber una decisión, una toma de decisión, o bien en el mundo sanitario, de cierre de zonas, ¿no? Por brotes, ¿no? De COVID, nuevos brotes de COVID, o bien una decisión política de cierre de fronteras, automáticamente todos los sectores se ven afectados. Entonces, claro, necesitas tener una empresa muy ágil, muy flexible, con muchos datos que te permitan entender dónde está tu cliente en cada momento, cómo llegar a él en cada momento, qué ofrecerle en cada momento, con un mensaje concreto, un mensaje correcto, que sepa de alguna manera identificar y que te permita llegar a todos aquellos rincones del mundo donde uno quiere estar, donde hoy por hoy, sobre todo en turismo, tu cliente pueda volar, ¿no? Entonces, realmente empezamos a profundizar en esa transformación digital del ecosistema turístico español de una forma mucho más rápida. Ya digo, lo que antes se pensaba en el año 19, que era sí un proyecto a medio largo plazo, se convirtió de repente en un proyecto a corto plazo, ¿no? Y bueno, pues en mi empresa, que empezamos en el año 19 con muy poca gente, hemos casi cuadriplicado el número de personas que trabajan en TDS para poder llegar a dar servicio a todos aquellos proyectos que están surgiendo. Primero en España, luego en Europa y luego ya en todo el mundo, porque nos están llamando desde América Latina para desarrollar proyectos. Estamos haciendo proyectos muy ligados a la digitalización para lo que es la propia gestión de la empresa turística o destino turístico, pero también estamos trabajando en la digitalización de los entornos del territorio para conocer, poder medir y conocer qué está ocurriendo en cada uno de ellos en cada momento. Por dónde se mueve el turista, cuáles son los tipos de emisiones de gases de efecto invernadero que se están haciendo, para poder hacer esa medición, esa reducción y compensación a futuro. Se están creando mercados locales de emisiones de CO2 para convertir en regiones enteras en España, como puede ocurrir en Canarias, en regiones neutrales en carbono. Hemos trabajado en tequila en México con la empresa JB, Tequila Cuervo, para que su área de turismo, Mundo Cuervo, sea una unidad neutral en carbono, gracias a la compensación que se hace con todos los campos de agave que tienen para generar el tequila. Es decir, se está trabajando en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque el turista actual está muy digitalizado. Si yo ya decía antes que aquello que no está digitalizado directamente no existía, ahora lo puedo decir más que nunca. Es decir, necesitamos estar digitalizados porque nuestra oferta solo llega en formato digital. Estamos contando con un turista muy preocupado con todos los protocolos sanitarios que debemos demostrar que los estamos llevando a cabo, y un turista mucho más preocupado con lo que es su entorno, con lo que es el impacto de la actividad turística en el medio ambiente. Con lo cual necesitamos medir cuál es nuestro impacto en el entorno y de alguna manera desarrollar una política que nos permita reducir ese impacto y compensarlo en la medida de lo posible en aquella parte que no se pueda reducir. Es decir, realmente nos estamos encontrando con un ecosistema que nos está exigiendo esa digitalización, esa transformación digital en el sector empresarial. No ya solo en el turístico, porque el perfil turístico parte mucho más, ¿no? El turismo es un gran motor de arrastre de muchos sectores, y si al final una empresa de turístico necesita demostrar que es neutral en carbono, exigirá toda su cadena de valor hacia atrás, a todos sus proveedores que también lo sean, porque la huella de carbono que sus proveedores tengan afecta a su propio producto. Hicimos un proyecto muy bonito, iniciamos justo antes del COVID, un proyecto muy bonito con el hotel Marriott Auditorium en Madrid, que es el mayor hotel de congresos de toda Europa. Era justo una medición completa de todas sus emisiones, de residuos, etcétera, para convertirse en un hotel neutral en carbono y que todos los eventos que se desarrollaran en ese hotel fueran eventos neutrales en carbono. Con lo cual, es algo que está ocurriendo y que la transformación digital no es puramente hacer la gestión, sino que va mucho más allá. Afecta prácticamente a todos los ámbitos de la empresa,
aspecto del ecosistema turístico. Y es algo que simplemente empezamos a ver, porque realmente esto va a ir mucho más allá. Estamos hablando de aplicar tecnologías como el blockchain, no solo para el tema del mundo del viaje, sino en este caso nosotros con esa aplicación que comentaba Juan Manuel al principio, HiCard, la Health Identification Card, que es una tarjeta sanitaria internacional que permite al usuario, al viajero, tener su información médica básica alojada en esa tarjeta de una forma totalmente segura, totalmente anónima, totalmente controlada por parte del paciente, de manera que ni los propios gestores de la aplicación, que sería esta empresa, HiCard, que se ha creado y estará en Canarias, aquí en España, esto permite que ni siquiera nosotros, que somos los gestores de la aplicación, sepamos cuál es la información que el usuario tiene en su perfil. Esto es algo absolutamente novedoso. Se puede hacer con la combinación de 3 tecnologías que siempre se han aplicado al sector financiero, que es blockchain, la encriptación de alto nivel y un sistema de doble autorización. De forma que solo aquellas personas que quiera el paciente que vean esa información, la pueda ver solo en ese momento sin que se tenga que desplazar. Es decir, la información se mantiene absolutamente cerrada. Hay un perro por ahí, no sé de quién será, pero si pueden cerrar el micrófono, me haría un favor porque me está despistando. Pues el HiCard es una aplicación que va a estar ya en el mercado en marzo. Se hizo ya un piloto en julio del año pasado con la Organización Mundial del Turismo y con el Gobierno de Canarias. Un grupo de casi 100 periodistas de todo el mundo vino a Canarias para demostrar que era un corredor seguro y todos ellos pasaron por una prueba, un PCR, que se almacenó de forma segura en la aplicación. ¿Por qué digo de forma segura? Pues porque hoy en día, no sé si lo conocerán ya, me imagino que sí, se está dando la picaresca de que muchos están comprando certificados de PCRs negativos falsos. De hecho, se ha llegado al punto de que ese certificado en papel de un PCR negativo tenía hasta un código QR y que cuando se pasaba la información, el código QR, aparecía la página web de ese supuesto hospital que lo había emitido. Eso, hoy por hoy, con HiCard sería absolutamente imposible, porque está hecho en una tecnología blockchain en la que se tiene que autenticar ese hospital o ese laboratorio que emite el certificado, con lo cual podremos tener incluso la información de la persona que ha tomado la prueba, la información del médico que lo ha firmado, es decir, nombres y apellidos, hora, lugar donde se emitió ese certificado de una forma totalmente segura y totalmente inviolable. Con lo cual, ¿qué estamos viendo? Que la transformación digital nos está permitiendo ejecutar una política que todos los gobiernos del mundo están exigiendo ahora, que es ese PCR en frontera, y dentro de unos meses se exigirá esa vacuna en frontera o incluso las dos cosas. La digitalización nos permite, a través del blockchain, que eso esté totalmente asegurado y que sea imposible cometer un fraude con este tipo de certificados, porque el blockchain es totalmente inmutable, totalmente seguro y se puede hacer una trazabilidad total de la fuente de la información. Es decir, realmente la transformación digital nos está permitiendo ser mucho más eficientes a todas las empresas y nos está permitiendo ir mucho más allá, avanzar mucho más. Y yo creo que si esta crisis ha sido terrible, y lo está siendo terrible en todo el mundo, tenemos que intentar sacar aquellas cosas buenas que nos ha forzado a hacer, ¿no? Y yo creo que este paso gigantesco que muchas empresas, grandes empresas, pymes y micropymes están haciendo en su proceso de digitalización es una de las grandes o buenas consecuencias que ha tenido el COVID en este tiempo. Con esto me gustaría terminar, no quiero enrollarme mucho más. No sé si tienes alguna pregunta, Juanma, que bueno, te pueda... Sí, yo creo que, por poner en perspectiva, ¿cuáles serían las ventajas de implantar esta herramienta desde un punto de vista perspectiva sector público? Me estoy refiriendo a un cabildo de Gran Canaria, estoy hablando de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, de una región. ¿Cuál sería su ventaja? Y también para el sector privado. Bueno, pues en la parte pública, es decir, bueno, ya no solo un cabildo o una región, es decir, si se utiliza como
como soporte digital para mantener el PCR de una forma segura y que sea imposible falsificar, eso es un tema de país, ¿no? Es el país quien tiene que validar que esa tecnología, que esa aplicación en concreto, ellos autorizan el uso de esa aplicación para cruzar fronteras, ¿no? Más que un papel emitido por cualquiera sabe quién, ¿no? Con lo cual, ya lo del papel suena como un poco a chiste en el siglo XXI, con lo cual los países tendrán que ir autorizando HiCard o cualquier otra que sirva para este mismo tema. Pero además, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene HiCard? Pues que HiCard te permite tener el historial médico de la persona. Esto que supone que cuando un turista viaja y llega a una isla como Gran Canaria, si tiene algún problema médico, da igual el idioma del paciente, porque el sistema traslada o hace una traducción inmediata, automática de todo ese historial. Cuando se encuentra ahí, pues va a tener el médico que le atienda en cualquier sistema de urgencia pública o privada en Canarias, puede tener esa información. ¿Qué se evita con esto? Se evitan muertes. ¿Por qué? Porque se sabe que al año muere mucha gente en el mundo porque cuando llegan a un hospital, al no tener esa información básica de alergias, de tratamientos o de enfermedades previas que tiene esa persona que entra en urgencias, se le aplican protocolos generalistas que pueden ocasionar la muerte. En este caso, es algo que funciona a todo el mundo. ¿Qué ocurre en el sector privado? ¿Cómo está funcionando HiCard o cómo va a funcionar HiCard en el sector privado? Pues se creará una pasarela de forma que cuando cualquier persona compre un billete de avión o haga cualquier tipo de reserva online para disfrutar de un servicio de ocio o de turismo, puede ya comunicar anticipadamente que tiene ese PCR negativo o que tiene esa vacuna. De forma que, claro, eso facilita mucho la gestión a futuro de esa persona cuando llega a un aeropuerto, cuando se sienta en un avión, incluso para evitar esas limitaciones de capacidad que tienen hoy por hoy cines, teatros y restaurantes. Es decir, estamos hablando de que a medida que vaya pasando el tiempo, y esto llevamos un año trabajando en este desarrollo, hemos visto cómo la política ha ido evolucionando. Es decir, al principio no había pandemia, luego se dijo que sí, que era una pandemia, luego le dijeron que las mascarillas no servían, luego dijeron que sí servían, luego dijeron que los PCR no eran muy seguros, luego sí se admitió la seguridad de los PCRs. Ahora están hablando de que la vacuna, la OMS está hablando de que la vacuna pues no es segura porque no se sabe todavía el resultado. Llegaremos al punto de que las vacunas sean seguras y cuando ya todo esto vaya pasando, incluso se estoy seguro que se admitirá la inmunidad de aquellas personas que hayan sufrido la enfermedad y todo esto hará posible una mayor normalización de la actividad económica en todos sitios, en el sector turístico, en el que no lo sea, en todo el sector de ocio, el sector de viaje, el sector cultural, que está también increíblemente afectado por esta pandemia y nuestra solución apoyará o hará mucho más fácil, mucho más rápida esa recuperación de la actividad económica, pues que toda esta gente podrá mostrar una vacuna, un certificado de inmunidad por haber superado la enfermedad o incluso un PCR a la hora de viajar. Muchísimas gracias. Y lo que tienen que saber, bueno, TDDS es una de las empresas innovadoras que además yo le agradezco su esfuerzo porque estamos en mitad de presentación de proyectos europeos innovadores en la convocatoria Green Deal, también en Next Generation o en Digital Tourism. Por dar esa visión europea mirando a Latinoamérica, a cualquiera que les interesa el proceso de cómo digitalizar ecosistemas de pymes, estamos en un proyecto que se llama precisamente Digital Tourism y que estamos sumando apoyos y entidades que quieran colaborar, que ese es uno de los retos que financia Europa. No puedo permitirme para explicarles que la solución que presenta don Antonio López de Ávila, si lo pidiera alguna región turística, algún cabildo, como el de Gran Canaria, o podría estar financiada al 100% en la parte de reestructuración de fondos europeos de los dineros no gastados en el periodo 2014-2020. Entonces, esto puede ser interesante porque ahí hay un dinero, recuerdo, hay 12.300 millones de euros sin absorber del periodo 2014-2020. Estamos ahora en el tiempo de reformular proyectos y tenemos Next Generation.
Y del tema Next Generation, también, si nos están escuchando asociaciones de empresarios de uno y de otro lado del Atlántico, porque el nuevo periodo financiero que acaba de empezar ahora en 2021, también hay una parte muy importante para Latinoamérica. Entonces, bueno, en todo lo que es sanitario, pues también hay fondos no gastados para, estoy hablando de la cooperación bilateral, de la cooperación triangular, estoy hablando de programas como Eurosocial para Latinoamérica, que también en esa parte de salud, estamos hablando de salud y de turismo, podría financiarlo. Dentro de Europa estamos hablando también, me refiero a esas asociaciones de empresarios hosteleros que si se unen podrían acudir a el programa precisamente Next Generation, porque eso requiere, imagínense cada restaurante, cada hotel, sector Horeca, también en la cadena de valor las empresas de alquiler o las aerolíneas que pudieran facilitar su operación con un código, un QRL, para saber cómo hacen el sitting o qué persona está inmunizado o no. Eso ahorraría costes. Pues bien, si lo organiza el sector privado, podrían efectivamente ir, en la medida que tiene COVID-19, financiado al 100%. Y este tipo de herramientas son muy baratas porque no estamos hablando de hardware, estamos hablando de software. El hardware para leer el QRL ya lo tenemos, bueno, o también podría estar financiado. Yo, me parece apasionante esto del COVID-19 y yo no me resisto a contar en nombre de Transfiere. Transfiere es la feria, es una feria importantísima que se está celebrando desde hace más de una década en Málaga, organizado por Figma. Entonces, este foro Transfiere, en el programa tienen ahí las fechas, ya veremos si COVID nos lo permite, es precisamente un foro de transferencia tecnológica. Y como miembro del comité ejecutivo de Transfiere que soy, bueno, pues les voy a animar para que sigan este foro, ya que esto se organiza desde Málaga. Y les voy a poner un ejemplo. Hemos visto un ejemplo de digitalización en el campo de medio ambiente, en el campo de salud y turismo, y les voy a poner muy rápidamente un ejemplo de digitalización unido a los ODS de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en materia, me refiero al ODS de energía, el ODS de agua, pero también el ODS de partenariado público-privado para infraestructuras en innovación. Y es un proyecto que acabamos de iniciar. El proyecto es la convocatoria Life Ecodigestión 2.0, para que vean con una herramienta digital, y este proyecto se podría transferir este conocimiento, transferencia tecnológica, muy fácilmente en Latinoamérica. En 2 minutos. Este proyecto nace de la curiosidad de un ingeniero de una planta de depuración de aguas en Valencia, que trabaja en una empresa Global Union del grupo Suez, y se ha presentado un proyecto Life que consiste en, no sé si ustedes saben que donde hay seres humanos, pues hay depuradoras de agua. Hay cientos de depuradoras de agua, por cierto, en España muchísimas financiadas gracias a los fondos estructurales, y en Latinoamérica también hay muchas financiadas por fondos europeos. Pues bien, estas depuradoras separan las aguas grises y con el residuo orgánico hay unos digestores en muchas de ellas para metanizar, obtener un metano. No sé si ustedes sabían que entre el 1 y el 3% del consumo energético de un país lo consumen las depuradoras de agua, porque consumen mucha energía moviendo por un lado el agua y por otro lado a veces con secado de fangos. Luego, no parece una idea mala el abaratar coste al bolsillo del contribuyente. Y el programa consiste en algo tan simple como tienen que entender que estos digestores de media están utilizados en un 30%. Es decir, ese espacio infrautilizado, esa capacidad infrautilizada del digestor, se puede utilizar para tratamiento de residuos
Si habláramos del sector hotelero, hablaríamos de la fracción orgánica de hoteles, restaurantes y catering, toda esa parte de cocinas que encima en los hoteles se separa perfectamente ese residuo por sus protocolos de calidad del plástico de botellas. O si no es un hotel, pues podemos hablar de fangos de depuradora, de purines de cerdo, estamos hablando de gallinacia, cualquier residuo orgánico putrescible. Y para esto necesitamos un software. Se ha desarrollado un software con Life 1 y es un software que permite que el gestor de la planta pueda utilizar lo que es hoy un residuo que va a vertedero, lo que se llama en Latinoamérica el relleno sanitario, y en vez de ser un problema, lo estamos convirtiendo en una materia prima que podemos convertir en gas. ¿Pero cuándo? Cuando lo necesito. Porque la demanda energética de una planta no es continua. La demanda energética de una planta depende de la temperatura, de las necesidades, con lo cual yo puedo enriquecer con otro residuo, con lo cual mato varios pájaros de un tiro. Por un lado, consigo enriquecer el metano, consigo más energía, pero por otro lado estoy dándole una alternativa a ese residuo que va a vertedero. Hay una directiva que se llama Directiva Landfill que obliga a reutilizar. En definitiva, gracias a ese software digital uno puede calcular la carga de residuo que puede la planta hacer. Este proyecto Life Piloto se va a realizar en un municipio que es Quart de Poblet, en la provincia de Valencia, y es una tecnología, una transferencia que desde luego pretendemos presentársela en Málaga en el foro Transfiere de Figma y por nuestra parte nos encantaría explorar, porque para Latinoamérica hay un programa que es el programa Euroclima, que ayuda a reducir el impacto en el cambio climático y otros. Sin más, muchísimas gracias. Me he excedido en 2 minutos sobre el tiempo. Le agradezco a don Antonio López de Ávila que haya hecho esfuerzo en su agenda, porque además ha hecho un esfuerzo porque también ha estado luchando personalmente con el COVID. Gracias. Gracias.